Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Iván González. En este video les voy a explicar un poco acerca del tema 3.4 de la unidad de aprendizaje seguridad industrial y sistemas ambientales. Bueno, en este caso yo les quiero hablar un poquito acerca de la introducción. El tema del 3.5 es la identificación de agentes contaminantes en las empresas. Y bueno, dentro de estos agentes contaminantes podemos ver que existen 5. Son 5 tipos. Y bueno, estos son los físicos, los químicos, los biológicos, los ergonómicos y los psicosociales. Primeramente hay que tener en cuenta que este tipo de problemas, llamémoslo así, deben de saber controlarse. Debemos de tener para este caso un plan o varios planes de contingencia y tener técnicas de cómo saber en primera instancia disminuirlos, estos problemas que se manifiesten de estos 5 tipos que ya mencioné. Y bueno, lo ideal sería erradicarlos por completo, eliminarlos del área de trabajo donde nosotros nos estemos desenvolviendo. Pero pues ya sería ganancia con reducirlos bastante. Y bueno, primeramente, perdón, voy a hablar acerca de los físicos. Y bueno, dentro de los físicos tenemos otras categorías que engloban a estos que son los físicos, que serían el ruido, la iluminación, las vibraciones. Esto en cuestión por ejemplo, en una planta, yo dije el ruido se mide en decibeles. Entonces nosotros no podemos estar trabajando tantas horas seguidas con un volumen tan alto estando en una planta donde existen pistones gigantes, donde existen motores, donde existen máquinas que produzcan mucho ruido, o no necesariamente mucho, sino que el ruido sea alto. Entonces pues no pueden estar las personas por salubridad, estar tanto tiempo, un lapso de tiempo largo en contacto con máquinas donde el sonido sea muy fuerte, donde a pesar de que una de las medidas que se toman para combatir el ruido en alguna planta industrial, en algún corporativo, y digo corporativo porque en las plantas lo que sucede es que les dan unos tapones de goma o de silicón a los trabajadores que están en ese tipo de máquinas que estoy explicando, ¿bien? Y eso no elimina del todo el problema, porque a lo mejor podrá reducir la intensidad del ruido, pero si esta actividad se realiza todos los días, que digámoslo es una manera constante, es una rutina, entonces el empleado va a empezar a darse cuenta de que está teniendo un problema auditivo no a la semana, no al mes, sino después de varios años, 2, 3 años, 4 años, 5, incluso, no sé, 10 años después. Dentro del rango que se maneja de audición en una persona de 50, 60 años, vamos a ponerle en un ejemplo, es la capacidad auditiva es de un 80%, 70%, 70% vamos a ponerle. Y entonces este tipo de personas que llevan trabajando en estos lugares, al cabo de esos mismos 10 años, al compararlo con otra persona que no se dedica a estar en esa área o en ese empleo, pongamos el ejemplo del 70% de la persona que se dedica a otra cosa, y esta persona no va a escuchar el 70%, sino el 60%. Eso es lo que yo quiero decir, que en 10 años una persona que está trabajando en este tipo de lugares, su audición se ve afectada
mayormente. Y va creciendo de una manera constante y exponencial, pues, porque sigue trabajando ahí. Entonces el ruido, a pesar de que tiene los tapones de goma, pues sigue sufriendo su audición ese ruido. Entonces, bueno, eso es por una parte. Ahora, la iluminación. La iluminación en una planta puede ser que a lo mejor sea luz cálida, que sea muy incandescente, que incluso llegue a deslumbrar la vista. Entonces, pongo el ejemplo, a lo mejor no es un tipo de iluminación, no es una luz natural, pero en el caso de la gente que se dedica a soldar, los que son soldadores están expuestos y de hecho tienen que usar una careta o unos gogles especiales que son prácticamente, si uno se los pone y no está soldando, pues no se ve nada, se ve negro. Esto es porque está en distintas, tiene diferentes capas una sobre otra de protección, de sombra se le llama. Entonces eso ayuda a proteger al soldador, porque al momento de colocar la resistencia sale un destello que la vista normal pues del ser humano no soporta. Y de hecho la persona que se dedique a este oficio sabe bien que al no tener una careta no se puede soldar, porque es bastante peligroso ese tipo de incandescencia o de iluminación. Entonces, a eso me refiero con la luz cálida dentro de una planta. Si nosotros tenemos luz ámbar o luz amarilla, en vez de tener la luz blanca, que es un poco más tenue, y aparte la luz blanca no es cálida. O ahora que se están usando con las nuevas tecnologías y con los avances, ahora en las plantas ya incluso las lámparas son de LEDs, ya ni siquiera son como de bombilla normal. Si no usamos o si no tenemos la iluminación adecuada, también si tenemos escasa iluminación, como aquí el ejemplo, yo lo apago y yo me pongo a leer ahorita, así tengo aquí. Entonces, si yo en este momento me pongo a leer, sí voy a leer, sí voy a alcanzar a ver las letras. Si tengo que hacer ejercicios, si tengo que resolver problemas, si soy arquitecto, por ejemplo, y necesito aquí trazar planos, sí los puedo trazar porque veo. Pero realmente estoy forzando la vista y lo que necesito es de esta luz para poder observar de manera más clara y no estar forzando la vista. Si nosotros en nuestro trabajo, en nuestra planta, en el lugar donde nosotros desempeñamos nuestras labores, no tenemos la iluminación adecuada, lo que va a suceder es esto que ya mencioné, que se va a empezar a desgastar la vista y entonces, por consiguiente, nos va a afectar en un plazo mediano, o sea, ni siquiera un largo plazo, mediano plazo. Y lo digo porque la vista es muy delicada. Entonces, ahí entraría eso de la iluminación. Tener un lugar que tenga igual, aparte de como ya lo mencioné, las luces, la iluminación natural. Siempre tiene que haber iluminación natural en alguna planta, en algún corporativo, en un edificio, en todo lugar donde se vaya a desempeñar algún trabajo. Tiene que haber iluminación natural también, porque eso ayuda a las personas, aparte de observar bien, se siente diferente ahí mismo el ambiente de la luz natural al de la luz artificial. Bien, y ahora otro tipo de lo que viene siendo dentro de los físicos, viene integrado las radiaciones ionizantes. Bien, y bueno, a esto se refiere en este caso los que son radiólogos, o sea, los que sacan las radiografías, los que hacen quimioterapias para la gente que está enferma y necesita quimioterapias, los dentistas que toman impresiones de la boca, me parece que se llaman esas impresiones 3D periapicales. Bueno, eso tiene que ver con la boca, no
tiene mucho que ver con esto, pero los que toman las radiografías bucales, cuando pasas a ese consultorio, el doctor cierra la puerta, él tiene una bata, él tiene gogles, tiene su cubrebocas, tiene sus guantes, y adicional a eso, él se pone un chaleco forrado, pero por dentro tiene una plaquita. Y a ti que te vas a ir a tomar la radiografía, también te ponen un chaleco. Esto es para la radiación, para evitar que la radiación nos llegue directo, y obviamente lo principal que causa una radiación bien se sabe que es pues el cáncer. Entonces, para prevenir este tipo de cosas o este tipo de enfermedades a mediano plazo y largo plazo, las personas que se dedican a hacer este tipo de trabajos toman estas medidas de seguridad para evitar que sea tan directo el contacto con las radiaciones. Ahora, los químicos, pasando a los químicos son con los que tenemos contacto a lo mejor en un laboratorio donde fabricamos medicina, en donde se hacen experimentos, que tenemos, no sé, todos los químicos a la mano, el ácido sulfúrico, no sé, thinner, cualquier solvente que con el que estemos trabajando, los que se dedican a hacer las pastillas, todos los polvos, todo eso es químico. Entonces, las personas que están en los hospitales, en el área de medicina, pudiéramos llamarlo, a pesar de que no están pues fabricándolas ellos, pues todo el día estar ahí, yo pienso que también les afecta en cuestión al olfato, pues todo el día están ahí entre tantos medicamentos. La gente que se dedica a ser limpiadores para el hogar, que trabaja con el cloro, que trabaja con el amoníaco, todo ese tipo de sustancias o solventes, a eso se refieren los químicos. Y que las personas que están en los laboratorios y que están en estas plantas industriales de detergentes, de jabones, y que tienen que manipular o estar en contacto con este tipo de químicos, tienen que usar las medidas preventivas y las medidas que les impone la misma empresa. Por ejemplo, traer las mascarillas, traer gogles, traer los guantes. Esto porque esto nos ayuda a disminuir el porcentaje en que nos podamos enfermar por estos químicos que ya mencioné. Si no los usáramos, lo que sucedería es que, bueno, pues empezaríamos a inhalar los vapores, porque tienen vapores y emanan gases de estos químicos, algunos fuertes, algunos no tanto, pero de todos esos gases que se van soltando, la gente los huele y entonces empieza a tener enfermedades respiratorias, pulmonares, en la sangre. A eso se refieren los agentes químicos. Ahora, los biológicos. Los biológicos son los microorganismos, son los hongos, son las bacterias, son todos esos pues seres vivos al final del día, microscópicos tal vez. Y yo creo que esos son los más agresivos. Vuelvo a lo mismo, la gente que trabaja con la medicina debe tomar las medidas pertinentes, porque estos agentes no hay nada seguro dentro de cualquier empleo. En todos los trabajos tienen su grado de dificultad, todos tienen sus distintos tipos de riesgo, pero dentro de lo que son los biológicos, es muy difícil manipularlos, porque tienden a ser, como ya lo mencioné, bacterias, microorganismos, entonces son muy agresivos. Y es fácil que al exponerse con la naturaleza sean de fácil reproducción, se expandan
se expandan, se expandan de manera natural y de manera rápida. Esto, bueno, nos trae a nosotros como manipuladores, a los que son químicos y están en contacto con este tipo de bacterias vivas, de microorganismos, de hongos. Algunos no son tan agresivos, al igual que los químicos. Tienen una escala, entonces algunos no son agresivos, algunos incluso llegaran a ser nobles. Algunos hongos, algunas bacterias, como ya lo sabemos, bueno, en el cuerpo tenemos bacterias y son buenas. Algunos son buenos, algunos son amistosos con el cuerpo humano, pero hay otros que tienden a ser muy agresivos, como las enfermedades, como en el caso de la radiación. El cáncer, al final del día, es un virus, es una bacteria. Son microorganismos que atacan y destruyen. Entonces, para los biológicos, para los agentes biológicos, se deben tomar medidas extremas, yo diría, aún más que los químicos, o de igual manera, porque van más o menos de la mano. Entonces yo creo que los instrumentos que deberían seguir y el equipo de seguridad, las herramientas más pertinentes que se pueden usar son la careta, los guantes, los gogles, el cubrebocas o la mascarilla. En algunos casos incluso les dan mascarilla por los gases que se emanan. En cuestión química y en cuestión de los biológicos, pues todas las bacterias que pueden estar flotando en el medio donde se está manipulando, pues hay que tener esas medidas para evitar que se salga de control y a lo mejor llegue a regarse, a lo mejor se salga de nuestras manos el manejo de los hongos y se genere pues incluso una plaga si no se tienen cuidado. Entonces esos serían básicamente los que son los biológicos. Ahora, los ergonómicos. Los ergonómicos los vemos más en un corporativo, en una empresa, en donde estamos, no sé, en un edificio. Los ergonómicos tenemos que tener en cuenta que deben de ser donde nosotros nos sentamos a gusto para trabajar, como esta silla. Bien. Tiene que tener ciertas características. Las características, bueno, que esté acolchada, que el asiento sea cómodo. Incluso dice que tenga ruedas. ¿Para qué? Para que yo tenga facilidad de movimiento al área en donde me encuentro, para que no me cueste trabajo. En cambio, si yo pusiera aquí en el escritorio una silla de un comedor, de esas de madera, de acero, rígidas, y estar todo el día en la misma posición, que es totalmente plana esa silla y que no tiene ruedas, tiene patas fijas, entonces para yo poder moverme tendría que hacer para atrás la silla, levantarme, ir hacia donde tengo que ir, regresar y jalar la silla. Entonces eso es una pérdida de tiempo en primer lugar. En segundo lugar, hacemos ruido con ese tipo de sillas en alguna empresa o en algún corporativo. Otra, y muy importante, creo que es la más importante, lo que ya expliqué, el respaldo, el asiento. Esas son rígidas. Si la tenemos por un lapso de horas largo, todos los días, nos va a afectar a la columna, nos va a afectar el cuello, nos va a afectar las piernas. Entonces, existen específicas herramientas de trabajo para todo, y para lo ergonómico, para el ámbito de los agentes ergonómicos, de esa manera es como atacan a la gente. Y si estamos todo el día en un escritorio, tenemos que tener en la silla los soportes para los brazos, para poderlos descansar. Necesitamos también unas almohadillas. En algunos casos son de esponja, en algunos otros son de gel. Estos se usan en el escritorio para cuando la gente que está todo el tiempo manipulando
una máquina, una computadora, una laptop, lo que sea, y donde estamos usando un mouse, yo ahorita, por ejemplo, tengo el brazo aquí, así. Esto está mal. Esto no es... ese sería un agente ergonómico que me estaría atacando a mí. No tengo las herramientas ni las medidas adecuadas para llevar a cabo mi trabajo. Si yo estoy así todo el tiempo, a la larga se genera en esta parte de aquí una bola. A eso se le conoce como el síndrome del metacarpiano. Y eso es por tener la mano en una posición incómoda, por tenerla siempre plana, porque cuando nos cansamos justo eso, nos dejamos caer y seguimos moviendo la mano así. Entonces, para eso existen ese tipo de herramientas o de apoyo para nosotros, como a las secretarias, como a los trabajadores que están todo el día en máquinas, los ingenieros en sistemas, en informática, que estamos todo el día aquí en una computadora. Nosotros los licenciados que tenemos que estar en contacto con la computadora, eso es lo que necesitamos. Y finalmente hablarles sobre los psicosociales. Esto es bueno en el ambiente de trabajo, el estrés que podemos generar, la falta de la intolerancia, el ser unas personas muy cuadradas o muy cerradas nos lleva a no querer escuchar las opiniones de la demás gente. Entonces, si estamos en un área de trabajo donde tenemos que desempeñar nuestras labores en equipo o en compañía de más personas, tenemos que ser personas fácilmente adaptables, tenemos que ser personas que sepamos escuchar. Cuando nos toque hablar, hablamos. Cuando nos toque escuchar, escuchamos y retroalimentamos al final. Pero siempre tenemos que hacer eso, porque si no viene el estrés, viene la ansiedad, no estoy cómodo en mi lugar de trabajo y por ende no me desempeño como debería hacerlo. Entonces, para eso tenemos que tener mucho cuidado y llevar las medidas pertinentes. También lo mismo, va de la mano con el ergonómico, con el físico, todos van de la mano. Y al final tenemos que tener un lugar adecuado donde nos entre buena luz, donde no haya mucho ruido, donde nos sentamos cómodos en nuestro lugar de trabajo para desempeñarnos de una manera correcta. Y básicamente esos son los 5 tipos de agentes del que hablé en este tema. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Les agradezco a ver este video. Espero que les funcione. Y yo, bueno, lo hice para mi clase, pero lo comparto para la gente que guste aprender un poquito más del tema. Muchas gracias. Hasta luego.